El 12 de julio del año 2003, a las 15:09 de la tarde, en la comandancia de la Guardia Civil de Tordesillas se recibe una llamada para informar que en la carretera nacional 122 dirección Zamora había ocurrido un grave accidente de tráfico en el que había una persona atropellada tumbada sobre la vía, probablemente sin vida. El vehículo, un 4x4, que había golpeado al hombre, se había dado a la fuga y no había más testigos del accidente que una mujer de unos 40 años, de nacionalidad francesa, que era la esposa de la víctima, también francés y 30 años mayor que ella. Cuando la Guardia Civil se presenta en el lugar de los hechos, se extrañan de que un accidente así se haya producido en un lugar con tan buena visibilidad en el que ni siquiera se pueden observar marcas de frenazo sobre la carretera. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de una mujer francesa que para más INRI había trabajado en la policía gala, que creyó que si cometía un crimen en España iba a salir impune. No sé si debió pensar que la policía en España es tonta o que el mundo caería rendido a sus encantos y no se preguntarían por las extrañas circunstancias que envolvieron aquel accidente de tráfico ocurrido en una carretera desierta en una calurosa tarde de mediados del mes de julio en Tordesillas, Valladolid. Spoiler, no le salió bien. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para daros las gracias por ver mis vídeos. Si os gustan, ya sabéis que podéis suscribiros, darme un like, activar la campanita, compartir, comentar y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no quiero daros la lata más, así que vamos con el caso. Antes de empezar, quería deciros que de este caso hay poquísimas imágenes. Hay una o dos de Dominique, alguna de Josimec y de Jean-Claude, hay otra, me parece. O sea, poquísimas imágenes. Y luego también quiero deciros que me he basado en documentales franceses especialmente, porque son los que más informan sobre la vida de todas estas personas, aunque los hechos realmente están mejor relatados en los periódicos españoles. Pero tengo que decir que los documentales franceses también ponen un poco en entredicho la investigación que hizo la policía española, además de decir que en la zona donde se alojaron, Tordesillas, Zamora, es una zona que no tiene interés turístico. Me gustaría desmentirles. Desde aquí sé que no sirve de nada, pero ahora os pondré unas imágenes para que veáis que están completamente equivocados. Y bueno, ya no me enrollo más. Bueno, pues como os he dicho anteriormente, nuestra historia comienza en julio de 2003, cuando en la comandancia de la Guardia Civil reciben una llamada por un accidente de tráfico. Cuando los agentes se personan en el lugar de los hechos, la carretera nacional 122 dirección Zamora, encuentran a una mujer rubia de alrededor de 40 años junto a un Peugeot 406 y a poco más de 1 metro del vehículo, en una zanja detrás del coche, el cuerpo sin vida de un hombre de unos 70 años. En el lugar de los hechos también se encontraba un joven de nombre David Prieto, que había detenido su vehículo tras ver cómo la mujer, visiblemente alterada, le hacía señas para que parara. Fue ella misma la que le contó al chico que les había embestido un 4x4 que posteriormente se había dado a la fuga. Así que fue el propio David quien avisó a la Guardia Civil. Cuando llegan las asistencias médicas, ya es demasiado tarde. Simón Josimec, un hombre de 77 años, yace en la cuneta al parecer de un único golpe en la parte trasera del cráneo, el típico que se produce cuando te caes hacia atrás. Sin embargo, aparte de eso, no hay fracturas en las extremidades, especialmente en las rodillas, algo muy habitual en los atropellos. Lo que sí había, y era bastante visible para la Guardia Civil, era un aplastamiento masivo de los órganos internos, porque vieron las marcas que dejaban los neumáticos encima de su ropa. Esto indica casi con total seguridad que el impacto se produjo a una velocidad bastante moderada. El cuerpo de Simón Josimec es trasladado al hospital donde se le practica la autopsia, mientras su esposa, la única testigo del accidente, es interrogada en la comandancia de la Guardia Civil. La mujer, que no para de llorar, se llama Dominique Louis y tiene 45 años.
Les dirá además en un español muy malo, aunque luego se descubrirá que lo habla bastante correctamente, que Simón, su marido y ella salieron de Lyon, donde residían, unos días antes para hacer un recorrido turístico por España antes de llegar a Santa Pola, donde habían comprado un chalet. Una de sus primeras paradas en España fue en este hotel de la cadena Aparadores que hay en Tordesillas, donde pasaron unas cuantas noches. Pero el día 12 de julio, después del almuerzo, la pareja deja el hotel para ir a conocer la ciudad de Zamora, que se encuentra a unos 40 kilómetros de distancia. Dominique es en esta ocasión la encargada de conducir y cuando salen de la localidad de Tordesillas deciden coger una carretera nacional en lugar de la autopista que discurre paralela a esta carretera. La carretera nacional 122 es una carretera mucho más estrecha que la autopista, con arcenes más pequeños y un carril en cada sentido. A pesar de ello, se trata de una vía recta, plana, con buena visibilidad y que está en bastante buen estado, a pesar de que está muy poco transitada, por lo que la Guardia Civil tiene sus sospechas porque es complicado haber elegido este camino cuando todos los mapas y todas las indicaciones te llevan por la autopista, pero bueno. El caso es que Dominique cuenta que una vez en la carretera, cuando habían transcurrido unos 20 kilómetros, Dominique le dice a Simón que va a parar el coche porque cree que han pinchado la rueda trasera izquierda. Cuando para, le pide a su marido que baje a ver si está pinchada o desinflada, y el hombre lo hace. Segundos después, en palabras de Dominique, un 4x4 de color gris aparece en su mismo carril mientras Simón está agachado junto a la rueda y se lo lleva por delante sin molestarse en detenerse. La Guardia Civil busca intensamente este 4x4 gris, pero este no aparece por ningún sitio. Los investigadores están muy sorprendidos no solo porque no hay ni rastro del vehículo, sino porque en la carretera y en el cuerpo de Simón han encontrado indicios contradictorios con las declaraciones de Dominique. Por un lado, en el punto kilométrico 407, que es donde se produce el alcance, no hay marcas de frenado en la calzada, ni siquiera marcas de las que dejan los neumáticos en el asfalto cuando se trata de evitar a alguien, especialmente cuando se trata de una vía con mucha visibilidad, como era esta. Y por otra parte, en el cuerpo de Simón, como os he dicho antes, hay marcas de neumático que demuestran que el coche le ha pasado por encima. Algo raro si la muerte se ha producido por un impacto a gran velocidad en el que el cuerpo ha salido despedido, pero ha salido despedido hacia un lado de la carretera. Es decir, el cuerpo de Simón se encontró en la cuneta en una zanja, no se encontró encima de la vía, con lo cual le resulta raro que el coche le haya pasado por encima. Esto no se lo explican. Sin embargo, no hay pruebas suficientes en ese momento como para retenerla, así que Dominique, con bastante prisa, pide que se incinere el cuerpo de Simón y 2 días después se lleva las cenizas a Lyon para esparcirlas en el río Saona. Cuando los amigos de Simón comienzan a enterarse de que éste ha muerto, empiezan a hacer preguntas a su viuda, que está bastante poco centrada y comienza a dar unas respuestas de lo más contradictorias. Que había pasado esto, que había pasado aquello, pero la más habitual es que Simón había fallecido en un accidente de tráfico en una localidad de los Pirineos que se llama Bañeres de Bigorre. Los amigos quieren hacer un homenaje a Simón, pero Dominique les informa que ha sido incinerado y que ha arrojado sus cenizas al río Saona de acuerdo a sus últimas voluntades. Los amigos no dan crédito porque jamás les había dicho algo así, pero lo que realmente les hace sospechar de esta versión es que Yoshimec era judío, no era practicante, pero sí era muy respetuoso con su herencia judía, y no entendían bien cómo han podido incinerarlo cuando la religión judía prohíbe terminantemente la cremación. Así que entre las versiones contradictorias y la manera de deshacerse de los restos, los amigos están bastante mosqueados. Tanto es así que uno de ellos, anónimamente, el 10 de agosto, llama a la Policía Judicial de Lyon, en la que le explica, con esta llamada les explica todas estas cosas raras en torno a la muerte de Simón Yoshimec que les ha contado Dominique. Lo que estos amigos no saben es que la policía francesa ya estaba sobre aviso, porque la Guardia Civil española les había mandado un informe con todas las contradicciones y evidencias que ellos mismos habían encontrado en el lugar del accidente y con
la declaración que había hecho la propia Dominique en la comandancia. Es así como la policía francesa empieza a investigar y descubre que la pareja se había casado solo unos meses antes y que el hombre poseía un seguro de vida con una cantidad elevadísima cuya única beneficiaria era Dominique, además de una pequeña gran fortuna en cuentas bancarias suizas, además de múltiples inversiones inmobiliarias. Simon Josimec nació en el año 1927 y era un soltero empedernido que vivió junto a su madre en la misma casa y en la misma habitación en la que pasó toda su vida. Aunque tuvo un hermano, este murió joven, por lo que Simon se crió como hijo único de una mujer viuda que era extremadamente protectora y controladora con él. La familia tenía bastante dinero porque durante muchos años tuvieron una tienda de ropa de muchísimo éxito en una de las mejores zonas comerciales de Lyon. Aunque el establecimiento cerró en 1975, el dinero que habían ganado hasta ese momento se había invertido muy bien en negocios inmobiliarios que les daban un gran rendimiento. Tanto es así que incluso tenían una cuenta en Suiza con 4 millones de euros. A pesar de que la familia de Josimec tenía muchísimo dinero, Simon no pudo disfrutar plenamente de ese estatus hasta que su madre falleció a los 95 años. Fue entonces, cuando Simon tenía 75, cuando sintió que realmente comenzaba su vida de verdad, y fue precisamente en este momento cuando conoció a Dominique y se enamoró locamente de ella. Dominique trabajaba como escort de lujo y fue a través de unos amigos como entran en contacto. Pero Simon no estaba engañado, Simon sabía perfectamente de qué trabajaba Dominique. En menos de 3 meses se casan en secreto en el ayuntamiento de Lyon y al ser una boda secreta, entre comillas, al enlace acude poquísima gente. Es más, los testigos del enlace fueron el kiosquero del barrio y la inquilina de uno de los apartamentos que tenía Simon. Cuando Simon le cuenta a sus amigos que se ha casado con Dominique, estos le advierten que es una embaucadora y que solo está con él por su dinero. Pero él decide no hacer mucho caso de las advertencias. Dominique es una mujer alta, rubia y muy llamativa que no pega nada con Simon Josimec. Pero ha logrado convencer a Simon para que le dé el control total de sus cuentas, la nombre como única heredera y le compre una casa en Santa Pola, Alicante, por valor de 800.000 euros, que pagan mediante una transferencia desde la cuenta en Suiza. Una vez que adquieren la vivienda es cuando deciden ir a estrenarla, tras hacer un pequeño viaje por el norte de España en julio del año 2003. De este viaje Simon no regresa nunca. Dominique Louis, por su parte, nació en el año 1958 en Estrasburgo. No se sabe mucho de su infancia ni de su juventud hasta que a los 22 años ingresa en la policía de Lyon, por donde pasa por varias comisarías. No se sabe el motivo, pero sí que Dominique rápidamente acumula un montón de deudas, así que, un poco desesperada por obtener ingresos extra, decide dedicarse a la prosti. Tras varios escándalos en los que incluso estuvieron involucrados algunos de sus superiores, se ve obligada a dimitir. Los escándalos en los que se vio involucrada no eran solo por su segunda actividad, sino también porque se rumoreaba que se había quedado con dinero de la recaudación de impuestos. Para que esto no saltara a las páginas de los medios de comunicación ni salpicara a sus superiores, Dominique fue obligada a dimitir y a entregar su arma. A la policía le costó muchísimo que la entregara porque no había manera. Tanto es así que tuvo que ser el comisario jefe el que se personara en su vivienda para que devolviera el arma reglamentaria. Justo después de dimitir, Dominique se instala en un pequeño apartamento de Lyon situado en una planta baja, que es donde recibe a sus clientes. Pero ella no se conforma con cualquier cliente. Sus clientes son siempre hombres bastante mayores y muy ricos. Y ella no les cobra, según ella. Simplemente la ayudan con los gastos entre comillas. Y es en este momento cuando conoce a Simon, cuando se casan y pasa todo lo que os he contado anteriormente. Tras las investigaciones de la policía, descubren que Dominique es madre de un joven de unos 18 años que en ese momento está viviendo en la casa de Santa Pola. Dominique no había nombrado a su hijo en ningún momento de la investigación
y pocos amigos de Simon Josimek le conocían. Pero bueno, el caso es que el chaval ya tenía casi 18 años. Además, la policía advierte que hay grandes movimientos de dinero en su cuenta bancaria y llamadas diarias a un hombre llamado Jean-Claude Bad. Jean-Claude había nacido en el año 1946 en Belfort, una localidad al noreste de Francia cerca de la frontera con Suiza. En el año 1978, Jean-Claude se casa con la hermana de Dominique, María, pero al poco tiempo inicia una relación paralela con Dominique. Nadie en la familia sabe nada de esta relación e incluso cuando Dominique se queda embarazada de Jean-Claude en 1986, nadie les relaciona. Dominique asegura que el niño al que ponen de nombre Oliver es hijo de un comisario de policía. Así que todo sigue más o menos igual hasta que en 1993 sale a la luz la relación entre ambos y Jean-Claude se ve obligado evidentemente a dejar a su mujer y se va a vivir a España con Oliver. La custodia establece que el niño tiene que pasar 15 días con cada uno, pero la realidad es que Oliver está casi siempre con su padre. Cuando se traslada a España, Jean-Claude se jubila y cobra una pequeña pensión, por lo que se dedica a la compraventa de 4x4 entre España y Francia. A pesar de que el negocio de coches usados que compraba y luego revendía no estaba dado de alta y todos los ingresos eran en B. Sin embargo, en el año 2002, de repente, su situación económica mejora y Oliver y su hijo se mudan a una preciosa casa frente al mar en la localidad de Santa Pola. Una casa que en realidad fue comprada por la madre de Oliver con el dinero de Simon Josimek. Era una casa muy grande, de 400 metros cuadrados en 2 plantas, así que el cambio con respecto al pequeño apartamento en el que hasta ese momento habían vivido es enorme. La casa es preciosa y además cuenta con piscina propia e incluso pista de tenis. La policía descubre además que Jean-Claude le regaló un 4x4 a uno de sus hijos del matrimonio anterior después de cambiarle los neumáticos. Y esto a la policía pues le parece un poquito sospechoso. Además, en las escuchas telefónicas entre ambos encuentran en medio de una discusión una especie de confesión de lo que habían hecho. No lo decían abiertamente, no decían hemos matado a Simón de un atropello, pero se podía deducir de lo que se decía en esta conversación. Con todos estos datos, el informe que había hecho la Guardia Civil de Tráfico en España y las pistas que habían podido sacar de las conversaciones telefónicas, la policía quiere detener a la pareja, pero tienen un problema, y es que Jean-Claude no sale de España, así que tienen que ser las autoridades españolas las que detengan a Jean-Claude. Pero cuando se están haciendo las gestiones y los informes para que la policía española pueda seguir la orden de detención internacional, la pareja se marcha a Canadá a principios de 2024. Se van allí de vacaciones y a buscar una casa. Y es en ese momento cuando la policía francesa les pierde un poco la pista porque no tienen autorización de Canadá para rastrear ni sus movimientos ni sus llamadas de teléfono. Así que están un poco intranquilos porque no saben qué va a pasar, si se van a quedar allí o no, porque incluso Oliver había ido con ellos. Pero tienen suerte y casi un mes más tarde vuelve en Europa. Dominique vuelve a Lyon, sin embargo él vuelve a Barcelona. Como ya tenían la orden de detención internacional para España, la policía española detiene a Jean-Claude, que viaja con Oliver, les detiene en el aeropuerto de Barcelona y lo extraditan a Francia. A Oliver le dejan en España. Y a ella la detienen en Lyon y 3 días más tarde comienzan los interrogatorios. En estos interrogatorios, Dominique asegura que todo fue un accidente y Jean-Claude dice que él no sabe nada del tema más allá de lo que le ha contado la propia Dominique. Sin embargo, el registro de la casa de Santa Pola fue bastante esclarecedor. Allí encontraron una agenda en la que estaban registrados todos los encuentros de Dominique con hombres, nombre, edad, profesión, propiedades, si tenían dinero o no, además de las horas que estaba con ellos y cuánto cobraba. Es decir, Jean-Claude era su jefe, entre comillas, aunque él lo niega, y dice que la agenda de Dominique estaba tomada a su dictado. A ver,
El pobre Oliver se entera de todo así, se lo dice la policía, porque él no sabía ni siquiera a qué se dedicaba su madre. Sin embargo, cuando van a la casa y está allí Oliver, sus declaraciones resultan muy útiles para los investigadores, ya que explicó los movimientos de su padre el día que se produjeron los incidentes. Dice acordarse perfectamente de ese fin de semana porque él tenía que ir a Zamora a una competición de atletismo. Oliver dice que el día antes del accidente estuvo con su padre recorriendo las carreteras de la zona y justo cuando pasaron por el punto kilométrico en el que murió Simón, su padre detuvo el vehículo, pasó muy despacio para ver cómo era. Y luego al día siguiente, el 12 de julio, que es cuando se produjo el atropello, su padre le dejó en la piscina del hotel y él se ausentó unas 3 horas. Las 3 horas que discurrieron entre la comida y la hora de la cena. Así que, a pesar de las pistas, las sospechas, los testimonios y todo lo que hay en su contra, la pareja sigue negando los hechos. A pesar de todo, el juez decide que les van a ingresar en la cárcel a la espera de juicio. Los dos amantes están bastante unidos e incluso se escriben cartas bastante apasionadas. Dominique Louis incluso le graba una canción a Jean-Claude desde la cárcel. Pero esta unidad se rompe en el año 2006, casi 2 años después de que Dominique y Jean-Claude fueran encarcelados, cuando el abogado de Jean-Claude dice que él cree que Dominique atropelló accidentalmente a Simón, que incluso ella se lo llegó a insinuar. Es entonces cuando Dominique responde que ella amaba a su marido y afirma que Jean-Claude estaba presente en el accidente en el que falleció Simón, que era él el que conducía un 4x4, aunque fue ella la que hizo bajar a Simón por un problema en los neumáticos, y que en el momento que Simón bajó del coche, Jean-Claude lo atropelló deliberadamente. Así que directamente acusa a Jean-Claude de haber matado a Simón. Jean-Claude se sorprende tanto por estas revelaciones que a partir de ese momento rompen relaciones y cada uno da testimonio por su lado. La policía cree que es el momento perfecto de llevarlos a juicio, así que las vistas comenzaron el 21 de enero del año 2008 en la localidad de Lyon. En el juicio, evidentemente, a ambos se les acusa de acabar con la vida de Simón Yoshimec para hacerse con su fortuna. El juicio, que duró unas 2 semanas, dejó claro que Dominique era una mujer muy manipuladora que durante toda su vida vivió del engaño, a pesar de que ella se mostró durante las vistas muy modosita y muy callada, y a pesar de que su abogado la intentó mostrar como una víctima de Jean-Claude. Pero los miembros del jurado no se tragaron ni una palabra. Especialmente después de que Oliver fuera llamado a declarar y tuvo que exponer los hechos tal y como sucedieron. Dio testimonio de aquello que os conté, de que había estado en la piscina mientras su padre estaba por ahí perdido y que había pasado por ese mismo punto kilométrico. A Oliver le debió costar, no sé si es Oliver o Oliver, pero bueno, Oliver lo debió pasar fatal porque incluso durante su testimonio él decía que quería muchísimo a sus padres, que le habían dado una vida buenísima, que no tenía ninguna queja de ellos y que se sentía fatal por tener que hacer esto, pero que esa era la verdad y claro, tenía que decirla. Además del testimonio de Oliver, el jurado escuchó también las grabaciones telefónicas que hubo entre la pareja, en las que ambos se jactaban de lo pasmado, entre comillas, que era el pobre Yoshimec, y sobre cómo lo bien que iban a vivir y cómo maquinaron todo sin dar demasiados datos, pero sí que en sus conversaciones se dejaba entrever todo lo que habían hecho. Había tantas pruebas que el 1 de febrero del año 2008, o sea, al nada de acabar las vistas, el 1 de febrero de 2008 se dicta sentencia contra Jean-Claude, que es condenado a 30 años de cárcel, mientras que Dominique es condenada a 28 por complicidad. Es prácticamente lo máximo. Jean-Claude proclama su inocencia a voz en grito y decide apelar.
Sin embargo, antes de que llegara la fecha de la apelación, que estaba fijada para octubre del año 2009, Jean-Claude se quitó la vida en la cárcel en agosto de ese año 2009. De modo que a Jean-Claude, como no se había resuelto la apelación, se le considera inocente. No sirve para nada porque ha fallecido, no sirve para nada su inocencia, pero bueno, es un dato. La única persona que permanece en prisión por esta muerte es Dominique, que tiene previsto salir en el año 2034, porque aunque le cayeron 28 años, hay que contar los 2 de preventiva que tuvo antes del juicio. Y aunque faltan 10 años, estoy segura que va a salir antes, porque en Francia, al igual que ocurre en España, también hay redención de condena por buena conducta y todas estas cosas. Así que no creo que le queden muchos años para salir. Según se dijo en el juicio, el informe que elaboró la Guardia Civil Española sobre las circunstancias del accidente y todas las investigaciones que se llevaron a cabo para esclarecer los hechos, incluidos algunos de los registros en la casa de Santa Pola y los interrogatorios que siguieron al accidente, fueron vitales, pero vitales, para esclarecer los hechos y para que la Fiscalía de Lyon pudiera obtener una condena. Así que bien por la Guardia Civil Española. Y luego otra cosa que llamó la atención es que en las escuchas telefónicas ambos, tanto Jean-Claude como Dominique, pero especialmente Dominique, decían que en un pueblo de una zona rural en España no habría medios ni policía suficiente como para investigar en profundidad lo que ambos hicieron. Así que sí, como os decía al principio, yo creo que Dominique pensaba que si esto lo hacía en España iba a salir indemne de cualquier daño, y mira, se equivocó y muchísimo. Por otra parte, también es lógico que no quisiera delinquir en Francia, porque allí tenía antecedentes debido a su segunda actividad y a todo lo que había hecho ya en la policía. Es decir, estaba en los registros policiales y con esos antecedentes que tenía no creo que pensaran mucho que pudiera ser inocente. Así que ella creyó que si lo hacía en España y volvía ya directamente con las cenizas de su marido, no le iba a ocurrir nada. Y mira, nada más lejos de la realidad. Cosa de la que me alegro un montón, por otra parte, porque pobre hombre. Primero la madre que le tuvo bajo el yugo durante 75 años y luego la mujer esta que, en fin, no es que le diera una vida muy feliz. Aunque él se lo buscó, claro, también os voy a decir. A la madre no la eligió, pero a Dominique sí le eligió él, a pesar de lo que le dijeron todas sus amistades. Este caso es también un poco triste porque este hombre, Josimek, dicen que era un hombre bastante jovial, simpático, muy, muy confiado, que no le importaba haberle cedido todo su dinero y el control de sus cuentas a Dominique, que él quería ser feliz el tiempo que le quedara de vida, que él sabía que no era mucho, y pensaba que haciendo feliz a Dominique sería feliz él también. Así que yo, en parte, no entiendo mucho por qué hicieron esto, porque ya disponían del dinero, hacían con él lo que querían y realmente este hombre poco podía hacer por interponerse entre ellos. Así que, bueno, en fin, en mi opinión fue una muerte un poco innecesaria. Incluso las motivaciones para hacerlo a la policía tampoco le quedaron claras, porque les pasaba lo mismo que a mí, que no entendían bien por qué lo hicieron, porque esperando un poquito se hubieran quedado con él. O sea, era una manera de arriesgarse muy tonta, pero bueno, muertes tontas hay. En los casos que os cuento, muertes tontas hay prácticamente en todos. Así que bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y por supuesto suscribiros, que a mí me ayuda mucho. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.